Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño videotest y bueno, espero que nos vaya muy bien a todos. Pregunta uno. Mujer de 45 años con astenia, aumento de peso, intolerancia al frío, piel seca y bradicardia. La analítica nos muestra una TSH de 12, una T4 libre de 0,6. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipocorticismo, hipotiroidismo secundario, eutiroidismo enfermo, hipotiroidismo primario o hipertiroidismo. Pregunta que está sumamente sencilla. No podemos equivocarnos en este tipo de preguntas, pues una TSH alta y una T4 libre baja es indicatorio de hipotiroidismo. Pero ¿cuál será? ¿Secundario o primario? ¿Por qué este tiroidismo enfermo? Pues se trataría de un paciente, bueno, en el contexto tal vez de una UCI, que sería lo más indicado, donde pues la TSH T4 estará normal y la T3 sí estará afectada, que puede ser disminuida. Hipocorticismo, no, esta está totalmente incorrecta, ya que tenemos un perfil tiroideo. El hipertiroidismo es todo lo contrario, una TSH baja y una T4 libre alta. Entonces, acá para diferenciarlo, primero la T4 libre baja y para compensar la TSH aumenta, pero esto va al eje hipotálamo hipoficiario, donde si hubiera algo central, por ejemplo, un tumor, esto es lo más característico. Entonces, la TSH tampoco podría aumentar y esto nos daría una T4 libre baja y una TSH que puede ser normal, inapropiadamente normal, será un término correcto, o directamente baja. Pero bueno, acá simplemente tenemos 45 años con esos daditos. Hace referencia a hipotiroidismo primario, siendo la alternativa de la correcta para este caso, donde al igual la explicación nos dice que eso se debe a la falta de producción tiroidea que estimula la secreción de TSH desde la hipófisis por pérdida de retrocontrol del feedback negativo. Tenemos todos los síntomas que nos muestra en el enunciado, además que puede haber estreñimiento, ronca, caída de cabello, lentitud mental y su tratamiento será con levo. Vamos a la pregunta número 2. Un hombre de 68 años con enfermedad renal crónica etapa 4 es traído al servicio de urgencias por debilidad extrema y parestesias. Al ingreso se encuentra hemodinámicamente estable. Sus exámenes destacan potasio de 7,2. Se realiza un electro que muestra unas tepicudas asimétricas, junto con un alargamiento del intervalo PR y ensanchamiento del QRS. ¿Cuál es la medida inicial más importante para reducir el riesgo de arritmia letal en este paciente? Igual pregunta que está sencilla. Parece compleja, pero está sencilla. Será realizar hemodiálisis de urgencia como medida preventiva, iniciar infusión de insulina rápida con glucosa hipertónica, una solución paralizante. Iniciar furosemida endovenosa a altas dosis para reforzar la calibresis. Administrar una micronebulización como salbutamol o administrar gluconato de café 10%. Pregunta súper sencilla. Igual nos podemos confundir. Pero bueno, recordemos que este salbutamol es incorrecto porque esto va más al sistema sodio-potasio ATPasa, donde va a intentar traer el potasio que está en el extracelular al intracelular para, para reponer. Pero pues esto se demora, no es algo rápido. Luego, el mismo mecanismo lo comparte esta alternativa que nos dice el- la B, la solución polarizante. Esto comparte este mismo método de reacomodación de potasio que vaya al intra, como lo hace la alternativa D. Entonces, pues igual están incorrectos o incluso puede ser de mantenimiento, porque acá debemos concentrarnos en reducir el riesgo de esta arritmia y no es que vamos a bajar el potasio solamente incorrecto, simplemente se trata de estabilizar la membrana. ¿Y cómo vamos a estabilizar la membrana? En este caso, otra que podemos descartar es la alternativa C, es esta y contraindicada todavía porque es furosemida. Si tiene una enfermedad renal estadio 4 con un volumen de filtrado glomerular de 22, pues darle furo, de lo que es así, va a empeorar el paciente. Y la hemodiálisis, este hemodiálisis, como que sí, igual podemos pensarla, pues tiene 6,5 más de 6,5 de potasio, cambios en el electrocardiograma, bueno, y es indicación de hemodiálisis, pero eso sería el tratamiento definitivo, tratamiento de elección. No es el tratamiento inicial y aún más para
reducir el riesgo de arritmias. Todo esto nos hace referencia a la alternativa E, gluconato de calcio, que pues nos sirve en pocas palabras, en términos súper sencillos, para estabilizar la membrana. Acá nos habla de que el potasio es el principal determinante del potencial de membrana en reposo y es muy cierto. En hipercalemia pues tenemos riesgo de arritmias, el calcio como escudo miocárdico, ya que va a estabilizar el corazón. La ventana terapéutica nos habla de que el gluconato de calcio se dirige como medida inicial por su velocidad, ya que los otros pues demoran mucho. Y los cambios en el electro, que hay ondas de picudas, esto del alargamiento Pérez, HB de QRS, ya nos dan datos de gravedad donde debemos hacer algo inmediatamente para disminuir este riesgo de arritmia, porque esto sí, sí es algo letal. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué pronóstico tiene el tratamiento, el trastorno de somatización infantil con intervención temprana, permanencia sin cambios, tasa de mortalidad elevada, mejoría significativa de la terapia adecuada, evolución siempre crónica, conversión en trastorno bipolar? No, si es una intervención temprana es lo mejor que podamos hacer. Esa intervención temprana pues será con psicoterapia probablemente, lo correcto, terapia cognitivo-conductual, que en muchos trastornos es de primera línea, es una intervención temprana donde si se la hace tendrá una mejoría significativa con esta terapia que, bueno, la adecuada. Esta es la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, pues es de la correcta, de las otras no, está totalmente mal, no es que va a aumentar la mortalidad ni ninguna de las otras. Comenzar temprana nos dice psicoterapia y apoyo familiar. Eso es lo correcto. Nuevamente hablamos de esto. En muchos trastornos, pero en muchísimos, pues lo inicial siempre es la psicoterapia. En muchos trastornos. Obviamente siempre hay las excepciones, pero si es la intervención temprana con psicoterapia, apoyo familiar, y si es que se complicara, que no funciona, pues bueno, ya pensamos en los fármacos. Pregunta sumamente sencilla, vamos a la pregunta 4. ¿Qué efecto tiene la radioterapia en adenomas hipofisarios residuales? Reducción del tamaño tumoral y control tumoral, estimulación de la tira conadal, aumento de prolactina, disminución de la CTH o hipercalcemia. Bueno, igual es otra pregunta que nos podemos confundir, sí, con la alternativa C, por el hecho de que, bueno, acá si queremos ver simplemente esto del efecto de la radioterapia frente a adenomas, pues es algo complementario que después de una cirugía para tratar de reducir ese tamaño tumoral en caso que quedara, pero más que todo es el control hormonal. Para eso se lo utiliza. Y aún así, pues pasa que al inicio sí hay aumento de la prolactina. Obviamente, su efecto tratará de reducir todos los síntomas posibles, control hormonal, pues manejar el control hormonal sería lo primordial, pero en todo este efecto que queremos lograr para manejar este control hormonal, pues al inicio aumenta la prolactina. Y ojo, que esto parece algo pues, sin importancia, pero sí, había una pregunta que era sumamente compleja, donde era simplemente el aumento de prolactina igual relacionado a adenomas hipofisarios residuales con el contexto de una radioterapia, donde era muy difícil. Pero igual la pudimos resolver. Aún así, les recomiendo no guiarse si parece, o bueno, no fiarse si parecen alternativas muy fáciles, pero en este caso igual lo correcto será pensar en la reducción del tamaño tumoral y el control hormonal, porque no tiene nada que ver con la CTH, aumento de proteína que sí al inicio puede haber, pero luego para reducir, porque queremos tratar esto, porque intentamos traer el control hormonal, no hay hipercalcemia ni tampoco la estimulación de la tiroconadal, por lo tanto vamos a marcar la alternativa A y nos habla de una radioterapia estereotáctica. Se utiliza como tratamiento complementario, ya que va a disminuir el crecimiento tumoral, reduce la secreción hormonal excesiva. Este efecto terapéutico sucede en meses, años tras la irradiación, y es una alternativa a no candidatos a nueva cirugía. Bien, pregunta buena. Vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es la localización más frecuente de las úlceras sobre presión? Talones, sacro, hombros, codos, lumbar, rodillas. Esto pues igual y dependería de la posición. Por lo general van a estar echados, o si el paciente está inmovilizado, fracturado, adulto mayor, pues bueno, es lo más típico. Lumbar, como que sí puede ser, pero lumbar no sería la más frecuente. Codos, ya está bien, podemos pensar, porque el paciente va a estar el cúbito supino, acá, tararara, acá, sus brazos así, sus piernas, bueno, una piernita más chiquita que la otra, pero está echado, está echado. El ser echado, lo principal, o como dice acá, por presión con mayor frecuencia, será el sacro. Esto es clave.
Rodillas, no, bueno, igual, y quién sabe, tal vez nos pone acá de cúbito supino, de cúbito lateral, bueno, ya ahí se cambia, pero lo típico, igual y no nos coloca acá nada, sería la alternativa talones y sacro. Las otras, pues no corresponden. Y estamos en lo correcto, nos dice que las zonas de riesgo según posición será posición supina, decúbito dorsal, sacrotalones, occipucio, codos, posición sentada, tuberosidades isquiáticas, huesos de sentarse, posición lateral, trocánteres, maleolos y rodillas. Bueno, igual depende mucho de la posición, pero en este caso, pues lo más frecuente es la región sacra, por mucho, absolutamente por mucho. Pero a la final puede ser cualquier lugar de presión, dependiendo cómo esté echado el paciente o cómo esté en esa posición del cúbito dorsal. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo se clasifica la acidosis metabólica según la brecha aniónica? Por presencia de hipercalemia, según el sodio sérico exclusivamente, por clínica del paciente, PSO o anión gap normal, high gap, que es gap elevado, igual está sencillo. Todo esto nos sirve como de manera coadyuvante, bueno, para darnos cuenta, tal vez de otras maneras, esto de la acidosis metabólica. Aún así, pues acá nos habla de la brecha aniónica. Brecha aniónica, anión gap elevado, anión gap normal. Listo, no hay más. Sobre esto, pues, ¿qué más podemos aumentar? Bueno, causa de anemia normal por excelencia, las diarreas es la primera. Anemia elevada, cetoacidosis diabética. Igual pienso que vale la pena recordar con fármaco como una isoniazida, por ejemplo, que sí, igual puede traer este anemia elevado en un contexto quizás un poco raro, pero aún así puede haber esta anemia elevado por isoniazida. Datito clave. En fin, bueno, igual esto es importante, pues el anion gap no es nada más ni nada menos que sodio menos la relación de cloro más bicarbonato, donde por lo general en el NACOM no nos habla de esto de saber la fórmula, los valores que sí debemos saber que es 8 y 12 aproximadamente. Aún así, pues bueno, siempre nos dice anion gap elevado, anion gap disminuido. O simplemente se va a ver esos datitos de la gasometría, que pues nos será, por ejemplo, vimos preguntas sobre peso dos esperado, que en la clase vemos esto de ejemplos, pero hasta ahora, pues no se vio, que nos digan en esta gasometría cuánto es lo esperado de la PCO2 y que nos dé una acidosis metabólica compleja, no se lo vio. No pienso que es algo que nunca se lo va a ver, pero aún así, más vale estar preparado, sí que igual no es tan difícil. Pero bueno, vamos a la pregunta número 7. Hombre de 45 años con antecedentes de consumo pesado de alcohol crónico, media botella destilada diaria. De destilado diario. Extraído de urgencias por sus familiares, refiere que su último consumo fue de aproximadamente 48 horas. El examen físico desorientado en tiempo y espacio, con agitación psicomotora marcada, temblor distal severo, sudoración profusa y una cardíaca, una frecuencia cardíaca de 120. Presenta además alucinaciones visuales que de insectos será sopsias, sonopsias. ¿Cuál será el diagnóstico más probable y el pilar de tratamiento? Abstinencia leve, manejo ambulatorio, psicosis de Kwashiorkov, alucinosis alcohólica, delirium tremens o encefalopatía de Warnick. Bien, acá, dato clave, pues la el síndrome de Kwashiorkov, acá nos habla de psicosis de Kwashiorkov, pues tendríamos que tener un estado mental alterado, donde pues haya compromiso de conciencia incluso. Imagínense un Wernicke más grave. El Wernicke pues que tendrá esta oftalmoplegia, ataxia. Acá más nos habla de esto de temblor, sudoración y pienso también que viendo las alternativas vale la pena mencionar el tiempo que es de 48 horas, 2 días. Aún así, no es lo más frecuente esto del tiempo, ya que quizás sería un poquito más elevado para correlacionarlo bien con la alternativa correcta y el tratamiento y según lo que nos da el examen físico. Abstinencia leve, pues no, eso no es algo leve. Lo leve sería tal vez horas después, no, sí, hasta antes de un día.
Puede variar un poco, pero sí sería algo, una abstinencia leve, tengamos tal vez algo de palpitaciones. Justamente por eso sería bloqueadores beta, ¿no? Taquicardia, pues, igual, esto, la sudoración, pero no sería tan severo como esto de desorientado, agitación psicomotora, ya son datos un poquito más graves. Kwashiorkov, ya dijimos que no es alucinaciones alcohólicas, no. Para decir alucinaciones alcohólicas, pues el paciente tendría que estar, no digo bien, ni tampoco digo sobrio, pero tendría que estar consciente, no desorientado en tiempo y espacio, ya que esto pues, es una manera fácil de recordar, como este episodio de Los Simpsons, pues donde el bar se pone sus lentes para ver cómo ve a alguien con carrete. Y bueno, más o menos va ahí que es el ejemplo que pues es mucho más fácil verlo con ese ejemplo, porque es algo gracioso lo que todos recordamos. Y bueno, igual la descartamos. Y delirium tremens, que si es lo correcto, 48 horas, un paciente que consume alcohol de manera crónica, traído urgencias por los familiares, último consumo, esto de 48 horas, aún así pienso que debería ser un poco más de tiempo, tal vez incluso más de 3 días, podría ser casi 4. Puede ser 48 horas, la verdad no estoy tan seguro del tiempo, debería ser un poco más, pero con todos los datos clínicos que tenemos, sí hace referencia más a un trimestre, donde sí vamos a indicar estos benzos, que pues son el tratamiento de elección, pero cuidado con la sedación excesiva y cuidado con la dependencia del paciente a estas benzos. Igual y estamos en lo correcto. Pues bueno, acá la adaptación nos habla de que tras años de consumo el cerebro se acostumbra al alcohol, reduciendo el número de receptores GABA y aumentando los receptores NMDA para mantener despierto. La abstinencia brusca, al quitar el alcohol, desaparece el freno GABA y queda un exceso de aceleradores de glutamato. Esto genera una tormenta neuroexcitatoria masiva. ¿Y por qué se usan estos de las benzos? Pues a receptores GABA, que el alcohol engaña al cerebro, y frena la hiperexcitabilidad. El objetivo será lograr una sedación leve, por eso tenemos que tener cuidado, debe ser algo leve. Generalmente, pues pasa que a veces como que se nos pasa un poquito la sedación. Y sí debemos tener cuidado y aún más en pacientes adultos mayores. Acá tienen 45 años. Este paciente, si no me equivoco, dice 45 años. Bueno, tampoco es tan adulto mayor. Igual y debemos tener siempre cuidado. Acá nos habla también de esto de la alucinosis alcohólica, donde ve bichos, pero sabe quién es, dónde está, o sea, como que hay una pseudoconciencia, acá dice conciencia lúcida, pero todavía está algo consciente. Delirium tremens, pues acá está desorientado, no reconoce a los familiares, está con el estado de conciencia alterada. ¿Y qué más tenemos aquí? Práctica autonómica, donde tenemos los síntomas, diaforesis, fiebre, taquicardia, hipertensión. La elección del fármaco, donde la tiamina siempre debe administrarse antes de cualquier solución con glucosa, ya que si damos primero, se agota la poca reserva que podría haber de B1, que le cae al cerebro y podemos provocar esto del warming. Vamos a la pregunta número 8. ¿Qué fármaco mineralocorticoide se utiliza en pacientes con forma perdedora de sal de la hiperplasia suprarrenal congénita? Eplerenona, hidrocortisona, espironolactona, fluorocortisona, dexametasona. No, es una pregunta difícil. Aún así, mm, esto de la hiperplasia suprarrenal congénita se divide en dos. Una que es perdedora de sal y la no perdedora de sal, donde esa perdedora de sal es la más grave. Bien, dicho esto, eplerenona, espironolactona, pues son los ARMY, estos antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Ya que vamos a hablar de mineralocorticoides, pues estos dos igual son ahorradores de potasio, pues van a aumentar el potasio y acá pues va a estar aumentado. Entonces está contraindicadísimo. Hidrocortisona, hexametasona, son glucocorticoides, donde la hidro, pues sí, es de los mejores que se utilizan en plazas para narcomenita, pero ¿será bueno utilizarla cuando se habla de un mineralocorticoide? Pero esos son glucocorticoides. Sería bueno, tal vez, sí, sería bueno, junto con la fluorocortisona, la cual es la alternativa correcta, es un mineralocorticoide. Vean que solamente sabiendo cuál era un mineralocorticoide ya, no, ya podía estar un poquito sencillo. Igual y la hidrocortisona es clave acá, nos podemos confundir fácilmente con esto de la hidrocortisona. Pero bueno, la fluorocortisona es un potente mineralocorticoide sintético, pues se utiliza en hiperplasia suprarrenal congénita. Esto en el túbulo distal renal.
promoviendo la reabsorción de sodio y expresión de potasio, que es la final de lo que queremos lograr, ya que va a corregir la hiponatremia, la hiperpotasemia y la hipotensión. También, aún así, pues muchas veces se la asocia con el hidrocortisona. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál es la clasificación de grados? Uy, ¿qué pasa acá? Clasificación de grados de hemorroides internas. Asintomática, leve, moderada, severa, única, doble, múltiple, gigante. Superficial, profunda, mixta, intraluminal. Sin prolapso, con prolapso espontáneo, con reducción, prolapso manal, irreductible o dolorosa, sangrante, ulcerada, trombosada. Bien, pregunta que se hacen internas. Las internas, por lo general, no deberían doler, a no ser que sea tal vez una grado 4 irreductible, trombosada, pues bueno, ahí sí duele. Por lo general no. Y tal cual dice acá, debemos recordarlas. Tipo uno sin prolapso, tipo 2 que aún se puede reducir espontáneamente. Tipo 3 que es con reducción pero manual. Tipo 4 irreductible, que puede ser trombosada, que ya duele acá. Todas las otras, pues no corresponden. Entonces nos quedamos con la alternativa D, la cual, si es la correcta, y era una pregunta sumamente sencilla. Incluso acá nos dice que tiene esto, los 4 grados, igual dilatación venosa sin prolapso, prolapso durante la edificación con reducción espontánea, prolapso que requiere reducción manual, prolapso permanente irreductible con mayor riesgo de complicaciones, donde la complicación principal es la trombosis, donde pues bueno, ya va a doler. Vamos a la pregunta número 10. ¿Cuál es la vía principal de transmisión de la hepatitis C? Igual y está sencillo, fecal oral, contacto dérmico casual, vertical exclusiva, percutánea, respiratoria. Respiratoria, ninguna hepatitis C se contagia de esta manera. Fecal oral sí sería la E y la E. El contacto dérmico casual, no por un abrazo nos vamos a contagiar hepatitis C. Vertical exclusiva, no es tan exclusiva. Y percutánea, que es la correcta. Recordemos que acá transfusiones era, bueno, como diría un colega, en los tiempos de Héctor era esto de las transfusiones. Actualmente no, actualmente es por el uso compartido de agujas. Y bueno, alternativa B, la correctísima. Y nos habla de que la transmisión sexual es menos frecuente, vertical, ocurre, pero igual es raro, es muy raro. Transfusiones de sangre no seguras y el uso de agujas intravenosas pues serían las más frecuentes, donde transfusiones de sangre pues eran antes. Y actualmente, pues ya agujas intravenosas como que es el primer lugar. Vamos a la pregunta 11. ¿Qué signo clínico de deshidratación grave se observa primero? Oliguria absoluta, pliegue cutáneo lento en volver, hepatomegalia, arritmia ventricular, shock irreversible. El shock irreversible sería lo último que vamos a ver, pues si es irreversible. Acá, es lo último de lo último. Ojo que no nos habla tampoco de la edad, pero niños, pues ya sabemos todos cuáles son los datos de deshidratación grave en niños. Y en adultos, pues puede ser que haya alteración de estado de conciencia. La alternativa correcta y algo relacionado a los ojos, igual iba relacionado. Pues como el hundimiento de ojo podría ser, ¿sí? Va algo por ahí. Pero bueno, acá oliguria absoluta, nos podemos confundir con eso. Puede ser oliguria absoluta. Quizás absoluta, porque siempre que nos dicen solo exclusivamente, solamente, o absoluto, otro sinónimo, pues no, muchas veces no es lo correcto, muchas veces. Igual y podría ser olivera absoluta. Es un dato agudo, igual es de gravedad, pero es un poco más agudo que, bueno, acá quizá no sea lo primero que vamos a observar, pero nos podemos confundir. Pliegue lento en cutáneo envolver, esto es signo de pliegue, que pues sí es lo correcto. Hepatomegalia herida ventricular. Herida ventricular por lo general sí es igual a algo grave, que no se va a dar primero, y hepatomegalia que es un poco más rarito. Pero bueno, acá lo que nos interesa es colocar la alternativa B, donde este pliegue cutáneo, manifestando como turgencia reducida, es el indicador temprano de deshidratación, uno de los primeros signos clínicos de déficit hídrico. Cuando el avance surgen alteraciones hemodinámicas que reflejan hipovolemia severa. Vamos a la pregunta número 12. Paciente de 52 años con antecedente de obesidad y tabaquismo. Consulta por pirosis crónica de 4 años de evolución que responde parcialmente al uso de omeprazol 20 miligramos día. La endoscopía digestiva alta revela una esofagitis grado C de Los Ángeles. Bueno, grado C de Los Ángeles. Esto simplemente nos habla de que está afectada hasta 75%, no más, sino hasta 75% de la mucosa.
y una hernia hiatal por deslizamiento de 5 centímetros, la hernia hiatal más frecuente que podemos observar, y la pHmetría de 24 horas que nos da que confirma el entrada por flujo gastroesofágico. Y bueno, solución definitiva, miotomía de Heller, gastrectomía vertical, bypass gástrico, fundoplicatura de Nissen, procedimiento de Toupet para trastornos, este, trastornos digestivos. Sí, en trastornos digestivos podemos hacer la de Toupet, y la de Toupet, pues bueno, es algo especial porque trastornos digestivos es algo amplio, es algo muy amplio, y yo lo pondría a consideración. Pero bueno, igual y no es lo correcto, tenemos una que es mucho más específica, mucho más segura. Miotomía de Gela para calasia. Gastrectomía vertical, bypass gástrico, es una cirugía de obesidad donde nos queda simplemente la fundoplicatura de Nissen 360 grados, la cual es la correcta como tratamiento definitivo en el contexto de esta pregunta, donde consiste en envolver completamente el fundus gástrico alrededor del esófago distal para así reforzar el esfínter esofágico inferior y prevenir el reflujo. Crean una válvula antirreflujo eficaz, restaura la competencia del esfínter al aumentar la presión del cierre y evitar el paso retrógrado del contenido gástrico. Se realiza comúnmente por vía laparoscópica que puede combinarse con la reducción de la hernia yatal si existe, donde pues acá sí existe. Preguntita sencillísima. Vamos a la pregunta 13. Un paciente de 55 años con antecedente de asma bronquial en tratamiento con teofilina. Consulta por pirosis retroesternal, regurgitación amarga con predominio nocturno del examen físico, índice masa corporal 34 y una circunferencia de cintura aumentada. ¿Cuál de los siguientes factores presentes en la paciente sería responsable de aumentar la presión intragástrica y favorecer el reflujo? Consumo de dieta rica en proteínas, práctica de ejercicio físico de baja intensidad, decúbito lateral izquierdo al dormir, obesidad abdominal o uso de broncohilatadores antínicos. Eso de la tiofilina mm, puede reducir el tono del esfínter esofágico inferior, pero aún así hay una alternativa que es mucho más frecuente porque le va a empujar. Entonces, esta no. Dieta rica en proteínas, sería algo quizás protector, incluso dieta de cuita a la izquierda, esta sí es protectora, práctica de ejercicio que bueno, nos va a ayudar en algo baja intensidad de ejercicio físico, sí está muy bien, ya que la obesidad abdominal sería acá lo correcto como factor principal, pues que va a aumentar la presión intragástrica y que va a favorecer el reflujo. Esto nos habla de la acumulación de grasa visceral, el tejido adiposo rodea los órganos internos como el hígado, páncreas e intestinos. A diferencia de la grasa subcutánea, la grasa visceral actúa como un órgano endocrino altamente activo y proinflamatorio bueno. Proinflamatorio bueno. Al decir proinflamatorio es una palabra muy amplia que al igual que el tabaco, al igual que el tabaquismo, puede ser una raíz de muchas, pero muchas patologías. Y esto lo vamos a ir mencionándolo ya cuando veamos muchos temas, incluidos obesidad, que va a estar en diabetes, que puede estar en cardio, eh, y en trastornos psiquiátricos. Igual vamos a hablar de esto, que es un tema muy interesante. Quizás no tanto para un Lacan, pero y es muy interesante. Es como fisiopatológicamente da muchas cosas de qué hablar. Pero bueno, acá mucho bla, bla, bla. Seguiremos con esto de de la explicación, vaya. Pero bueno, a través de sus mecanismos, donde nos dice las adipoquinas, de los ácidos grasos, que va a liberar gran cantidad de estos. Y bueno, todo nos va a hablar también de la hipotoxicidad. Y por todos esos mecanismos, la obesidad abdominal se convierte en el núcleo del síndrome metabólico. Y esto podría traer múltiples patologías. En Chile, un parámetro de cintura elevado, más de 94 hombres, más de 90 mujeres, constituye una señal de alarma. Y esos hallazgos, como, bueno, terapia no farmacológica, que es muy importante, no solamente es dar fármacos, también debemos hablar con los pacientes y explicarles los cambios de estilo de vida, donde debe tomar más agua, comer fruta, verdura, hacer ejercicio y dormir bien.
Además, la pérdida de peso con una dieta que la dieta DASH o la dieta mediterránea, que son buenísimas. Vamos a la pregunta 14. Una mujer de 29 años consulta por deseo de embarazo de un año de evolución sin éxito. Refiere ciclos menstruales regulares cada 28 días. Como parte del estudio de inicial de pareja infértil, si se desea confirmar si la paciente presenta ciclos ovulatorios de manera adecuada. ¿Cuál es el examen de laboratorio con mayor confirmación para que la ovulación ha ocurrido en el ciclo actual? Para confirmar que esta ovulación ha ocurrido en el ciclo actual, bien, esto de la hormona antimuleriana nos habla de reserva ovárica. Igual, y bueno, no es lo correcto acá. Esto lo podemos ver en el flujograma que tenemos de amenorrea secundaria. Esto de la medición de hormona antimuleriana, bueno, esto sí vale la pena colocarlo como un asterisco porque igual tiene una mención honorífica. Tenemos también seguimiento de ecografía transvaginal, medición de hormona folículo estimulante, citología cervical con PAP, determinación de progesterona. Este PAP es un método de screening que pues acá está totalmente incorrecto, no tiene mucha lógica. Folículo estimulante también es parte del flujograma. Bueno, esto nos dará alteraciones centrales. Descartada, descartada. Y esto de la ecografía, bueno, si está bien, pues, aquí vamos a ver el folículo. ¿Qué tal está el folículo? Pero costoso, operador dependiente, incomodidad, muchas visitas. Para esto nos ahorramos muchísimo, con la alternativa E, la determinación de la progesterona sérica en fase lútea a los 21 días. Fase lútea es clave para que haya ovulación. Nos dice la explicación, la medición de la progesterona sérica está o esa medición es entre los 21 y 23 días del ciclo menstrual, la fase lútea. Es un método útil para controlar la ovulación. Si supera más de 3, indica que la ovulación ha ocurrido. La progesterona es secretada por el cuerpo lúteo tras la ovulación y prepara el endometrio para la implantación. Niveles inferiores de 3 sugieren anovulación o defecto de la fase lútea. Esos hallazgos orientan el tratamiento hormonal para inducir o mejorar la ovulación. Vamos a la pregunta 15. ¿Qué analgésico se prefiere para el dolor y fiebre? Codeína, ibuprofeno, paracetamol, aspirina, naproxeno. Donde, pues, igual es sencillo. Recordemos que la codeína se usa según la OMS para la escala del dolor como coadyuvante de dolor moderado, igual y no tiene nada de acción frente a la fiebre. Ibuprofeno, aspirina, naproxeno, que tienen igual este efecto antiinflamatorio, el cual el paracetamol no tiene, eso sí correspondería solamente a dolor y fiebre. Y la aspirina actualmente ya es más un antiagregante que un AINE. Entonces, bueno, vamos a marcar paracetamol, este medicamento que es muy noble, la verdad, muy noble, buenísimo. Y acá, bueno, y en la explicación nos habla de un contexto más nefrológico, pues nos habla de pacientes con patología renal, tracto urinario, donde el paracetamol es un analgésico antipirético de primera elección. Bueno, ya que no reduce el filtrado glomerular, eficaz para el dolor leve a moderado. Leve, bueno, igual depende de la dosis, tampoco es que vamos a administrar una dosis mínima a todos los pacientes, y así por un dolor pues, muy leve y algo moderado, un gramito, incluso más, igual depende de por qué es el dolor, de qué estamos pensando. No siempre es lo correcto pensar en paracetamol y tampoco lo correcto pensar en el último AINE que se haya fabricado en cualquier año. Pues no, siempre debemos ver debemos individualizar a los pacientes, no solamente ver y darle lo que se nos ocurra, o lo último, o lo primero. Hay que individualizar mucho a los pacientes. Pero bueno, que es lo correcto según este contexto y más aún cuando nos habla de un paciente nefrológico, un paciente renal. Vamos a la pregunta 16. ¿Cuál es el principal beneficio de evaluar tumores hepáticos benignos integralmente? Integralmente, bueno, cuando nos habla integral, ya sabemos que la pregunta va a ser un poco sencilla. Promover cirugías, evitar intervenciones innecesarias y reducir riesgos quirúrgicos, garantizar malignidad precoz, aumentar los costos de cuidado, eliminar necesidad de seguimiento. Dicho y hecho, pregunta sencilla, donde la alternativa B, evitar intervenciones innecesarias y reducir procedimientos quirúrgicos para así, que sería el beneficio de evaluar los tumores hepáticos benignos integralmente, es lo correcto, ya que promover cirugías rutinarias no estaría mal. Promover cirugías rutinarias, sí ya sería más malo, no vamos a hablar acá de ética, pero no sería lo correcto. Garantizar malignidad precoz, aumentar costos desde cuidado, eliminar necesidad de seguimiento. No. Evitar intervenciones innecesarias y reducir quirúrgicos, pues sí sería lo principal acá. Tumores hepáticos benignos.
Todo esto se trata para el manejo de lesiones hepáticas considerando síntomas clínicos y hallazgos por imagen. Un riesgo y el riesgo individual. Este abordaje nos dice realizar un manejo conservador. Conservador. Recordemos que no todo tumor es para mandar a la radio, es para quimio. Hay muchas intervenciones que son individualizadas, donde pues debemos tratar de hablar con el paciente, de hacerle entender. Obviamente, ser empático, no simplemente decirle que, pues bueno, esto es algo malo, que va a afectar su calidad de vida, bueno, asustar al paciente en sí. No, debemos ser empáticos, explicar de la mejor manera, pros, contras, cómo sobrellevar esto, siempre de una manera tal vez más, más integral, con una evaluación personalizada, tratando de tener igual otros puntos de vista, no solamente el nuestro. Bueno, igual, pues es algo integral, donde vamos a ver la valoración clínica, radiológica, el riesgo, vamos a tratar de mejorar la calidad de vida y tratar de lograr también resultados clínicos muy favorables. Vamos a la pregunta 17. Niño de 7 años desarrolla fiebre, cefalea, alteración de conciencia una semana después de una infección viral respiratoria. Rápidamente progresa tetraparesia espástica, ataxia, nefritis óptica bilateral. Resonancia magnética cerebral muestra múltiples lesiones desmielinizantes, hiperintensas en T2, en sustancia blanca, digamos, hemisferios, tronco, médula, todas de apariencia similar monofásica. ¿Qué enfermedad desmielinizante aguda es la más probable? Encefalomielitis aguda diseminada, síndrome de Guillain-Barré con afectación central, leucodistrofia metacromática, esclerosis múltiple de inicio pediátrico, vasculitis primaria de esa manera. Vasculitis, no. Este cursa es más subagudo, como que toma su tiempo acá, pues dice rápidamente progresiva. Bueno, igual no nos da un tiempo claro, pero rápidamente progresiva puede ser algo de días, es lo que uno se imagina. Pienso que no sería lo más correcto, aún así puede ser. Esclerosis múltiple de pediátrico, no. Como primer brote, pero no tendría que dar datos de sensibilidad. Y bueno, acá nos dice lesiones desmielinizantes, no más desmielinizante. No estoy tan seguro de esta. Leucodistrofia no, esta es una alteración genética relacionada al metabolismo. Ya, yo, es algo muy raro, súper raro, que no dudo mucho que leamos en el com. Esto es más ya, no sé, algo que podemos leer alguna vez. Y pues decir metacromática, nos podemos acordar de ello. Guillain-Barré, tal vez asociado a un síndrome de Fisher-Miller, pues, esta poliradiculopatía, polineuroradiculopatía ascendente con un síndrome de Miller-Fisher. Bueno, quizás podría ser aún así, dudo mucho. Encefalomielitis aguda diseminada, tal vez por el dato que es agudo, como es rápidamente progresiva, la encefalomielitis que puede venir con esos datitos, diseminada por la resonancia magnética, podrá ser, bueno, igual es algo muy raro. Antecedentes de infección de vía respiratoria. El Guillain-Barré como que no tiene ese antecedente de infección de vía respiratoria, que tiene muchas causas igual. Vamos por la alternativa B. Tal vez, bueno, pero no, eso sirve a polineuroradiculopatía ascendente. Y acá nos habla de resonancia magnética, tetraparesia espástica, nada, está difícil. Bueno, igual podemos descartar la C y ya vamos por la D, también la descartamos. Vamos por la D, esclerosis múltiple de inicio pediátrico. Igual y puede ser la A, puede ser la B como que no sería tanto pensar en esto. No sería tan bueno pensar en esto. Vamos por la D. Y era la A. Qué difícil estaba esta pregunta, no, pregunta muy difícil. Nos habla de que va a tener un índice agudo con síntomas neurológicos multifocales, la encefalopatía que va a estar presente, los déficits motores como la hemiparesia, paresia
parapesia o tetraparesia, ataxia cerebrosinuritis óptica, afectación medular, resonancia magnética con lesiones desmelenizantes múltiples, grandes bilaterales pero asimétricas. Nada, súper complejo este cuadro. Bueno, pues siempre tenemos una pregunta que es muy difícil y a veces la respondemos bien, otras veces mal, pero bueno. Vamos a la pregunta 18. Un niño con rinitis alérgica crónica y severa presenta hipoacusia fluctuante, la otoscopía, se observan membranas timpánicas opacas, retraídas con niveles hidraíreos o burbujas. Creo que ya tenemos alternativa correcta solamente con ver este datito. ¿Qué complicación o comorbilidad del oído medio es frecuente en niños con rinitis alérgica? Otitis media con efusión, otosclerosis, colesteatoma, otitis externa difusa, perforación timpánica traumática. Para pensar en algo traumático, pues tenemos que tener antecedente de trauma, golpe, trauma, hospitalizado, que se cayó. Cualquier antecedente de trauma nos serviría porque si no tenemos esto, no podemos estar seguros de que sí sea esto la alternativa correcta. Así que descartada, ojo por el antecedente. Otitis externa difusa externa, ese es el oído del nadador. Igual, esto al jalar el pabellón auricular, pues tendría que darnos dolor. Descartada, colesteatoma. Colesteatoma podemos ver como un quiste tumor que va destruyendo poco a poco el oído. Y no, acá tendrá que darse datos de sordera, que tendremos que ver incluso esto mediante la otoscopía. Otosclerosis, acá puede estar normal esto de la otoscopía. Igual, y solamente es que este pequeño huesecillo que va a estar acá, me parece que es el estribo, se queda quieto, esclerosado, pues fijo. Y igual nos da hipoacusia. El dato más relevante, pienso yo, en otoscopía, que es clave, es esto de niveles hidroaéreos o burbujas. Ambos valen para pensar en una otitis media con efusión. También llamada otitis media serosa o secretora, tendrá líquido en la cavidad del oído medio, que pues no siempre vamos a ver este líquido, a veces solamente lo de burbujas. Es una condición muy frecuente en la infancia. Su, su fisiopatología por inflamación alérgica crónica de la nasofaringe, bueno, igual en este contexto de rinitis alérgica. La trompa de Eustaquio no disfuncional no ventila adecuadamente del oído medio, lo que genera presión negativa. Esta presión negativa favorece la transudación o acumulación de líquido estéril. A diferencia de la otitis media aguda, el contenido no es purulento. La clínica, hipoacusia de conducción, oído tapado, tinnitus, tímpano susurro retraído. La relación con la rinitis alérgica, para dar contexto, ¿será por inflamación crónica? Bueno, ya está hablando de esto como que me da un poco de tinnitus. Y el manejo, observación y el tratamiento de la rinitis alérgica, pero bueno, toda esta explicación va más relacionado al contexto de esta pregunta. Vamos a la pregunta 19. Niño de 7 años con sibilancias y fiebre tras neumonía. Espirometría, obstrucción reversible. ¿Qué complicación respiratoria desarrollada? Traqueomalacia, absceso pulmonar, síndrome respiratorio agudo, bronquiectasias, asma postinfecciosa. Está sencillo. No nos vamos a confundir. Traqueomalacia es una malformación congénita muy frecuente, de las más frecuentes. Y a los 7 años, no. Con esta clínica, aún menos. Absceso pulmonar que vemos primero la plaquita. La plaquita sería clave. Igual nos tendría que dar datos de vómica, de expectoración fétida. Distrés respiratorio agudo es la menos probable, o bueno, según ustedes, ¿creen que podría ser distrés respiratorio agudo, niño de 7 años con estos datitos? Déjenlo en los comentarios. Bronquiectasis irreversible, asma postinfeccioso. Bueno, tenemos la espirometría, obstrucción reversible, dato de asma, fiebre tras neumonía, todo esto, postinfeccioso. Puede ser algo raro, pienso yo, no es un diagnóstico muy habitual que digamos, pero respecto a la pregunta, al enunciado, esto sería lo más lógico de pensar. Bueno, tras una infección respiratoria aguda, algunos niños desarrollan inflamación persistente de la vía aérea con aumento de su reactividad. Este fenómeno provoca sibilancia, tos y dificultad respiratoria. La obstrucción del flujo aéreo es funcional y no estructural. La espirometría muestra mejoría significativa tras el broncodilatador. Y la persistencia de los síntomas se explica por una hiperactividad bronquial residual. Bueno, fisiopatológicamente encontramos respuesta a todas. Vamos a la pregunta número 20. ¿Qué anticuerpo refleja inmunidad por vacunación contra hepatitis B? El antígeno de superficie de hepatitis B, el IgM del anticuerpo core de la hepatitis B, el antígeno E de la hepatitis B, el anticuerpo de superficie de la hepatitis B,
IgG del anticuerpo del core de la hepatitis de... Parece trabalengua, la verdad, parece trabalengua, pero está sencillo. El core nos dice que que sí que sí estuvimos infectados, que este hepatitis D dejó una huella es como veíamos esto para recordar, y esto lo vamos a ver arte hace mucho, pero mucho mejor, más desarrollado, cosa de que ustedes, cuando vean una pregunta de hepatitis B, digan, esta pregunta está muy sencilla, esta pregunta está fácil. Porque no trae una pregunta más difícil. A ese nivel tenemos que llegar, a ese nivel tenemos que llegar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en la clase lo vamos a ver. Igual y acá, como que ya les dije más o menos, la manera más fácil de recordar eso, pues esta es incorrecta. Vacuna nos habla de inmunidad. ¿Y cuál sería inmunidad? Que tengamos anticuerpos o que tengamos el antígeno. El antígeno nos habla de que tenemos la infección. IgM, ¿qué es el IgM? ¿Qué es el IgG? Para ustedes, ¿IgM es nuevo, antiguo? ¿IG es nuevo o antiguo? Pregunta sumamente sencilla, pero bueno, espero que alguien responda en los comentarios del video cuál creen ustedes que es la antigua y la nueva. Igual y recordemos que esto, bueno, aguda o crónica, la aguda puede estar hasta 6 meses dentro de la hepatitis B. Crónica puede ser después. La E es de replicación. 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 Donde, pues la alternativa de el anticuerpo de superficie de virus de la hepatitis B es la correcta. El anticuerpo de superficie nos habla de inmunidad. Inmunidad por vacunación. La vacunación no es que nos estemos enfermando en sí, no llega a concentraciones tan altas como para darnos la hepatitis B, sino que simplemente nos da inmunidad. Y bueno, la explicación nos habla de que la causa más frecuente de estos anticuerpos de superficie es la inmunidad por vacunación. Y si pregunta que está súper sencilla, no podemos olvidarnos de esto, lo vamos a desarrollar muy bien en en la clase respectiva, porque por lo general son largas. Sí, es muy cierto que pues, nos puede llegar a asustar ver una preguntita de hepatitis B, ver todos estos parámetros que nos den pues positivo, positivo, negativo, negativo y no sabemos qué es, incluso el periodo ventana, que es un periodo que a muchos se nos puede olvidar porque es algo que no tiene mucho sentido, quizás para algunos no tenga mucho sentido, para otros ya se les puede tornar más fácil, pero sí, son conceptos algo trabados. Aún así, vamos a tratar de verlo de la manera más fácil posible, dando ejemplos claves, pues dando e incluso ejercicios, ¿por qué no? Ejercicios para hacerlo más sencillo, pues. Entonces, bueno, ya llegamos al final de este videotest. Nos equivocamos en 1 a 17, pero yo estoy bastante seguro de que todos ustedes que miraron hasta esta parte del video lo hicieron muy bien, lo hicieron excelente. Puede ser una pregunta muy compleja, pero yo sé que ustedes sí lo hicieron bien y sacaron un 20 de 20, o tal vez 19. Entonces, pues nos veremos en otro video y